dueñas de casas de citas clandestinas en Guanajuato y Jalisco, tejieron una red de perdición, pero sus crímenes iban más allá. Mujeres privadas de su libertad, forzadas a un destino de sombras, donde la prostitución se mezclaba con el terror. Clientes, mujeres esclavizadas, bebés inocentes, todos caían en su red mortal. El número oficial, 91 víctimas. Pero la nebulosa sugiere un rastro de desdén que podría llevar a más de 150 almas perdidas. En los anales de la historia de México, las poquianchis se alzan como las sombras más prolíficas, tejedoras de un oscuro tapiz en el tiempo. Un relato que se desvanece entre susurros y suspiros, pero cuyo eco persiste en la historia de la infamia. En los remotos confines de El Salto, Jalisco, una familia emergió. Las hermanas, originalmente con el peso del apellido Torres Valenzuela, nacieron del vínculo tumultuoso de Isidro Torres y Bernardina Valenzuela. Esta familia disfuncional arrastraba consigo la sombra de un patriarca envuelto en la oscura capa del gobierno porfirista. Isidro Torres, alguacil del gobierno, persistía en su puesto aún después de la Revolución Mexicana, un hombre cuyo poder se manifestaba en golpes y autoritarismo. Desde la infancia, las hijas eran testigos forzadas de las ejecuciones, un macabro espectáculo que tejía un oscuro telón sobre sus vidas. Su madre, Bernardina Valenzuela, una figura religiosa, observaba en silencio mientras las sombras se cernían sobre la familia. La violencia en el hogar se tornó insoportable. Carmen González, adolescente indomable, se fugó con un amante mayor llamado Luis Jasso. La huida desencadenó un torbellino de tragedia. Su padre Isidro, un alguacil en su propia casa, la golpeó y encarceló sin causa ni orden de aprehensión. Ese mismo día Isidro Torres se convirtió en prófugo de la justicia al asesinar a un presunto delincuente llamado Félix Ornelas. Este era un hacendado sospechoso de diversos delitos, que murió durante el intento de arresto al recibir varios impactos de un arma de fuego por la espalda por parte de Isidro Torres. Entre las paredes de la prisión municipal, Carmen encontró la libertad en un pacto inusual con un hombre, un comerciante de 50 años. De esta conexión clandestina nació un hijo. La familia Torres Valenzuela, forzada a una metamorfosis, abandonó su apellido por el de González. Mientras tanto, Isidro Torres, un fugitivo de la justicia, se desvaneció en la penumbra, separándose de su familia para abrazar la vida de fugitivo. Las hermanas González enfrentaron un destino incierto. El año 1935 marcó el comienzo de una travesía oscura. Atrapadas en la desesperación, las hermanas encontraron refugio en los telares de una fábrica textil. Sin embargo, los magros salarios apenas eran una débil luz en la oscura vorágine de su existencia. Para 1938, Carmen, la hermana mayor, se encontró con Jesús Vargas, conocido como El Gato, una relación que cambiaría sus vidas para siempre. Juntos, Carmen y El Gato decidieron escribir su propia historia. Una pequeña cantina en El Salto se convirtió en el lienzo de sus sueños, pero el destino, como sombra implacable, teje giros inesperados. Las ganancias pronto se desvanecieron entre los dedos del Gato, llevando la cantina a la decadencia. Carmen decidió abandonarlo y retornó al regazo de su familia.
En ese entonces, con su padre y su madre ya fallecidos, una modesta herencia se deslizó hacia las manos de las hermanas. Delfina González, la visionaria, decidida a trazar su propio camino, abrió no solo las puertas de un burdel, sino también las de un oscuro capítulo en El Salto. La prostitución prohibida en Jalisco encontró un santuario. Su existencia como un susurro prohibido perduró hasta que una riña desató la atención de las autoridades, cerrando las puertas del oscuro refugio. Fue en el giro de 1954 cuando Delfina decidió trasladar su siniestro negocio a Lagos de Moreno, Jalisco. Un movimiento estratégico oculto entre las festividades anuales del pueblo. En la danza siniestra de la corrupción, las mujeres encontraron aliados inesperados entre el poder. El alcalde mismo, en una sinfonía de depravación, concedió los permisos necesarios para que el negocio prosperara, pero no a cambio de monedas, sino de favores sexuales como una moneda de cambio en el mercado de la perdición. El burdel operaba como un eco del pasado, resonando con los susurros del peonaje del porfiriato. Las cautivas, engañadas y compradas, estaban obligadas a comprarle a las madrotas suministros como ropa y comida a precios arbitrarios. Las mujeres, forzadas por la telaraña de deudas, se veían obligadas a vender su dignidad para pagar el precio impuesto. Para erigir su imperio de perdición, las poquianchis desplegaban artimañas sutiles. Primero entrelazaban amistades con las autoridades locales, convirtiendo protección en moneda de cambio. En ocasiones, se convertían en amantes y los bolsillos de los funcionarios se llenaban para evitar que el negocio fuera cerrado. Una vez que sus cabarets se erigían como monumentos de perversión, el siguiente acto era el reclutamiento. A través de intermediarios, enviaban emisarios por toda la República en busca de jóvenes que no superaran la edad adulta. El cautiverio se convertiría en destino para estas almas vulnerables. Entre engaños y extorsiones, las arrastraban a sus negocios para prostituirlas. Tarjetas de control falsas, frutos de complicidades corruptas con la Secretaría de Salud, adornaban la fachada del negocio. Un costoso engaño que tranquilizaba a los clientes. El velo de misterio tejido por las poquianchis estaba a punto de rasgarse. El destino trajo consigo la fuga de Catalina Ortega, una flor marchita que buscaba luz en la oscuridad de su cautiverio. Era el año 1964 cuando el caso que yacía sepultado salió a la luz. Catalina, con la valentía de quien desafía a la oscuridad, se presentó en la Comandancia de Policía Judicial de León, Guanajuato. La semilla de la verdad comenzaba a germinar. Las autoridades, convertidas en cazadores, libraron una orden de aprehensión. El destino se materializó en San Francisco del Rincón, donde las hermanas González Valenzuela fueron apresadas. María Luisa, sin embargo, se deslizó entre los dedos de la justicia. El caso iluminó los titulares de la revista Alarma. Las víctimas alzaron sus voces en el confesionario judicial revelando la brutalidad detrás de la fachada de los burdeles. Las paredes de esos antros eran testigos mudos de golpes, torturas y asesinatos. Las mujeres prisioneras compartieron cómo algunas de sus compañeras fueron víctimas de la crueldad de sus patronas. Algunas, silenciadas para siempre, descansaban en tumbas secretas dentro del mismo predio que las vio sufrir. Las víctimas encerradas narraron cómo al quedar embarazadas les arrancaban la esperanza con abortos forzados. Si por desgracia nacía un hijo, éste encontraba su destino final en la oscuridad de la muerte, como una sombra más en el macabro cuadro pintado por las poquianchis. Pero la depravación no tenía límites. Aquellas mujeres que ya no servían eran condenadas a descansar en la eternidad aún vivas dentro de un sepulcro atroz. Un panteón clandestino en San Ángel, Purísima del Rincón, se convertía en el oscuro teatro de la muerte. El capitán del ejército, Hermenegildo Zúñiga Maldonado, conocido como el Águila Negra,
quien fue amante de Delfina y su protector, dirigía esta macabra obra. Delfina forjó un método que sembró en pueblos tranquilos, rancherías y aldeas cercanas. Las elegidas eran las jovencitas más hermosas. 12, 13, 14 años no importaban. Los cómplices acechaban en la oscuridad. Si las sorprendían, las secuestraban. Si estaban con sus padres, por lo general campesinos sencillos, una promesa de trabajo como sirvientas ocultaba la trampa mortal. En la penumbra del burdel, las poquianchis urdían su oscuro ritual. Al llegar despojaban a las jóvenes de sus vestiduras. Desnudas, se enfrentaban a un juicio sombrío. Los colaboradores las agredían sexualmente uno tras otro. Los sollozos y resistencias eran ahogados bajo golpes crueles. Después las sumergían en aguas heladas, como un rito de iniciación a una oscura realidad. Vestidas nuevamente salían a la noche. Los clientes esperaban en la penumbra, ansiosos por participar en este macabro juego. El negocio creció de manera insidiosa. Las hermanas, dueñas de un oscuro poder, mantenían a sus cautivas con una dieta desoladora. Apenas 5 tortillas duras y un plato de frijoles cada día. En el macabro conteo del tiempo, el umbral de los 25 años marcaba el destino de las mujeres. Las poquianchis las decretaban como viejas, condenándolas al oscuro abrazo de Salvador Estrada Bocanegra. Este no conocía piedad. Encerradas en los lúgubres cuartos del rancho, estas almas desdichadas se enfrentaban días sin alimento ni agua. Solo el sonido constante de las pisadas y golpes de una tabla con un clavo afilado que marcaban su agonía. Una vez estaban con debilidad, las llevaba a la parte de afuera del rancho y tras cavar una zanja profunda, les presentaba su morada eterna. Aún con vida, eran lanzadas al abrazo de la muerte, cobijadas con tierra recién cavada. A otras les aplicaba planchas calientes sobre la piel o las arrojaba desde la azotea para que murieran al caer, o simplemente les destrozaba la cabeza a golpes. Cuando la juventud se desvanecía, un cruel veredicto caía sobre las mujeres. Si la risa no adornaba sus rostros, la maternidad alteraba sus cuerpos, padecían anemia o estaban demasiado débiles para tener a sus clientes, la muerte acechaba implacable. Practicaban abortos clandestinos en las jóvenes más populares, con tal de no perder esa fuente de ingresos. Las mujeres además eran obligadas a limpiar el lugar, a cocinar y a atender a las poquianchis. Los recién nacidos, frágiles e inocentes, eran arrebatados al mundo antes de siquiera comenzar a vivir, salvo por uno, un niño cuyo destino pendía de un hilo, aguardando ser vendido a un oscuro comprador. Los ayudantes de las poquianchis, sombras sin rostro, eran cómplices de este macabro ballet. Enrique Rodríguez Ramírez y Francisco Camarena García, el chofer, transportaban la inocencia perdida de estas almas. Zúñiga, el sombrío águila negra, custodio de secretos oscuros, mientras que José Facio Santos era el velador del rancho, y entre las sombras, Salvador Estrada Bocanegra, conocido como el verdugo, ejecutor de crueles destinos, enterraba secretos bajo tierra. Entre las sombras del burdel surgen las figuras de María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quirós, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancilla Alcalá y Esther Muñoz la Picochulo, mujeres que tejieron un oscuro vínculo con las poquianchis para garantizar su propia existencia. Estas prostitutas asumieron el rol de celadoras y castigadoras, un pacto siniestro que garantizaba la preservación de sus vidas a cambio de convertirse en verdugos de las almas más jóvenes. Cuando alguna de las jóvenes recién llegadas no estaba dispuesta a cumplir con los deseos de algún cliente, otras intervenían de manera coercitiva, llevándola a una habitación y aplicándole castigos físicos hasta que perdía el conocimiento.
La Picochulo también mostraba una propensión a recurrir a la violencia, utilizando una tranca de madera para infligir daño a las jóvenes, causándoles lesiones en el rostro y cabeza. En medio de los numerosos mitos que envuelven este caso, la prensa amarillista dio vida a la leyenda de los ritos satánicos. Se difundió la afirmación de que alrededor de 1963, las Poquianchis se sumergieron en el mundo del satanismo. Según la historia, alguien les sugirió que al ofrecer sacrificios al diablo, podrían obtener mayores ganancias y gozar de protección. A partir de ese momento, cada vez que reclutaban a nuevas jóvenes, las sometían a un misterioso ritual. Bajo la penumbra de la noche, las hermanas Valenzuela iniciaban un misterioso rito. Las llamas de velas y veladores danzaban, esculpiendo una estrella de 5 puntas en el oscuro suelo. Un gallo, símbolo de vida que se desvanecía, era el tributo sacrificado en ese altar. Delfina y sus hermanas, despojadas de sus ropajes, se sumergían en el líquido vital de la ofrenda, pero no terminaba allí. Las recién llegadas eran forzadas a reproducir este macabro acto. Obligadas por los cuidadores, eran sometidas a una danza perversa mientras eran violentadas de todas las formas. Las Poquianchis observaban la escena con risas que resonaban en la oscuridad como ecos de un pacto siniestro. Posteriormente, sus colaboradores conducían a la estancia a algún macho cabrío, incluso canes, y forzaban a estas pobres mujeres a participar en actos despreciables, todo esto para el deleite de quienes contemplaban la escena. A posteriori, invitaban a las mujeres restantes para participar en un encuentro grupal. En este encuentro también se integraban las Poquianchis. Con el tiempo, incursionaron en otra actividad comercial. Extraían tejido de los cuerpos de las personas fallecidas provenientes de sus acciones mortíferas, con la intención de comercializarlo en el mercado a 3 pesos por kilo. Después de meses de un proceso que involucró careos e interrogatorios, Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela enfrentaron acusaciones de lenocinio, secuestro y homicidio calificado, siendo condenadas a 40 años de prisión. Sin embargo, 2 de ellas encontraron la muerte tras las rejas antes de obtener su libertad. María del Carmen fue la primera en fallecer en 1949 debido al cáncer que padecía. Delfina, conocida como la Poquianchis Mayor, perdió la vida el 17 de octubre de 1968 a los 56 años en la cárcel de Irapuato, a raíz de una hemorragia cerebral provocada por el impacto de una cubeta con cemento sobre su cabeza. María Luisa, apodada Eva la Piernuda, encontró su fin en una celda de la cárcel municipal de Irapuato en noviembre de 1984, víctima de un cáncer hepático. María de Jesús fue la única que falleció en libertad hacia mediados de la década de los 90. En el oscuro legado de las Poquianchis, la verdad y la justicia trataron de desentrañar el mal que permeó su siniestro reinado. Condenadas por sus atroces crímenes, las hermanas Valenzuela encontraron un destino marcado por la cárcel y la muerte. Sin embargo, su infame legado persiste como una sombra en la memoria colectiva, recordándonos la fragilidad de la inocencia y la lucha constante por la verdad. Que esta historia sirva como testimonio de los horrores que pueden emerger en las sombras más profundas de la humanidad, que la memoria de las víctimas encuentre paz y que la luz de la justicia continúe iluminando los oscuros rincones donde el mal intenta esconderse. Nosotros despedimos este relato macabro esperando que la conciencia colectiva siga siendo vigilante ante los peligros que acechan en la penumbra. Hasta la próxima historia, donde la luz desafía la oscuridad y la verdad prevalezca sobre las sombras. Si deseas seguir explorando historias intrigantes y reflexionar sobre la complejidad de la mente humana, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuevos relatos y descubrimientos.